Bienvenidos a un nuevo vídeo documental de curiosidades sexuales. Hoy conoceremos las mujeres más bellas del mundo junto con los lugares más bellos. Comenzamos. En los desiertos del Sáhara, donde las dunas parecen interminables y el horizonte se confunde con el cielo, los oasis se alzan como milagros de vida. Uno de estos rincones mágicos es el oasis de Siwa, en Egipto. Este lugar, cargado de historia y leyendas, ha sido un refugio para viajeros y nómadas durante siglos. El agua aquí no solo sustenta la vida, sino que da forma a la cultura. Desde los rituales de bienvenida a los viajeros hasta las ceremonias que celebran la cosecha de dátiles, el oasis es el corazón latente del desierto. Pero lo más fascinante de Siwa son sus habitantes. Las mujeres de Siwa, con sus atuendos vibrantes y su conexión con las tradiciones, son verdaderos íconos de la resiliencia humana. Cada vestido bordado a mano cuenta una historia, de su familia, su cultura y su entorno. Su belleza no solo está en su apariencia, sino también en la fuerza que proyectan, pues son ellas quienes preservan las costumbres y transmiten las historias de sus ancestros. Aunque las condiciones del desierto son implacables, estas mujeres encuentran en sus labores diarias momentos de comunidad y alegría. Aquí, la vida es sencilla, pero rica en significado, comenta una de ellas. Si este oasis te ha dejado sin palabras, espera a ver lo que sigue. La vida en lugares extremos no solo sorprende por su dureza, sino por la capacidad humana de adaptarse. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. En las alturas de Sudamérica, donde las nubes parecen tocar las montañas, encontramos un paisaje tan imponente como su gente. Aquí, en el altiplano boliviano, la vida se desarrolla a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Las mujeres indígenas, especialmente las pertenecientes a las culturas aymara y quechua, son guardianas de una herencia milenaria. Cada prenda que tejen está impregnada de simbolismo, representando montañas, animales y dioses que veneran desde tiempos ancestrales. Sin embargo, no todo es tradición. En los últimos años, las cholitas bolivianas han ganado reconocimiento internacional por su lucha por la igualdad. Estas mujeres, con sus polleras tradicionales y sombreros distintivos, han trascendido los estigmas para convertirse en figuras icónicas de la cultura local. Algunas incluso participan en competencias de lucha libre, una actividad que desafía las expectativas y celebra su fortaleza. En el altiplano, cada paso es una lección de resiliencia. Desde los días helados hasta las noches estrelladas, la conexión entre la gente y su tierra es inseparable. ¿Te atreverías a caminar entre las nubes y vivir como ellos lo hacen? El sudeste asiático es una tierra de contrastes, donde la naturaleza exuberante convive con antiguas tradiciones. En las aldeas remotas de Vietnam y Laos, la vida sigue un ritmo propio, lejos del bullicio de las ciudades. Entre las muchas etnias que habitan esta región, destacan los Karen, conocidos por las mujeres con cuellos ornamentados con anillos de metal. Aunque esta práctica ha generado debates, para ellas es un símbolo de identidad y belleza. Estas mujeres, además de cuidar de sus familias, son artistas excepcionales, tejiendo patrones intrincados que cuentan historias de su comunidad. Las aldeas aquí tienen una atmósfera mágica. Desde los rituales diarios para honrar a los espíritus hasta los festivales coloridos que celebran las cosechas, cada momento parece estar impregnado de significado. Si este viaje te está dejando maravillado, no olvides compartir este vídeo con tus amigos. Las historias que estamos descubriendo merecen ser conocidas por el mundo. Hazlo ahora y ayúdanos a seguir explorando juntos. En las regiones heladas del Ártico, donde el paisaje parece de otro mundo, la vida humana es una hazaña de ingenio y perseverancia. Los Inuit, uno de los pueblos indígenas más conocidos, han desarrollado un profundo entendimiento de la naturaleza, viviendo en sintonía con las estaciones y los ciclos del hielo. Para las mujeres Inuit, cada día es un desafío que enfrentan con habilidad y creatividad. Desde confeccionar ropa para resistir temperaturas bajo cero hasta educar a sus hijos en los valores ancestrales, ellas son el pilar de sus comunidades. Aunque las condiciones son extremas, aquí la comunidad es la clave para sobrevivir. En el Ártico, dependemos unos de otros. No es un lugar para estar solo, dice una anciana inuit con una sonrisa cálida. El Ártico es un recordatorio de que la belleza puede encontrarse incluso en los lugares más inhóspitos. Si te impresionan estas historias,
¿Qué esperas para suscribirte y dejar tu comentario? Queremos saber qué lugar te impactó más. En el corazón del Océano Pacífico, existen islas tan remotas que parecen fuera del alcance del tiempo. Lugares como Bora Bora, Vanuatu o las Islas Salomón son paraísos naturales, pero también hogares de culturas fascinantes. Aquí, las mujeres son el alma de la comunidad. Sus danzas, canciones y habilidades artesanales son esenciales para preservar las tradiciones. Además, su vínculo con la naturaleza es tan fuerte que muchas lideran proyectos para proteger los arrecifes y la biodiversidad local. En estas islas, cada día es una celebración de la vida. Desde las ceremonias de bienvenida para los visitantes hasta los rituales de agradecimiento a la naturaleza, el Pacífico Sur es un lugar donde las tradiciones cobran vida. En este recorrido por los lugares más insólitos y extraordinarios del mundo, hemos descubierto algo más que paisajes impresionantes. Hemos visto cómo las culturas, las tradiciones y las personas moldean estos rincones únicos del planeta. La belleza de estos lugares no radica solo en sus vistas, sino en la gente que los llama hogar. Desde los desiertos ardientes hasta los glaciares del norte, cada persona, cada mujer, representa un testimonio viviente de la capacidad humana para adaptarse y prosperar. África Occidental, una región rica en cultura y diversidad, es el hogar de algunas de las tradiciones más fascinantes del mundo. En países como Malí y Senegal, la música, la danza y los rituales son parte fundamental de la vida diaria. Las mujeres aquí no solo son guardianas de las tradiciones, son también creadoras de belleza y arte. Durante los festivales, lucen atuendos confeccionados con tejidos de cera africanos, conocidos como wax prints, que cuentan historias a través de sus patrones. Estos tejidos no son simples adornos. Cada diseño tiene un significado, desde relatos de amor hasta mensajes de fuerza y unidad. En algunas comunidades, las mujeres decoran sus cuerpos con pinturas simbólicas durante eventos importantes. Estos rituales no solo representan belleza, sino también conexiones profundas con sus ancestros y la espiritualidad. El famoso lago Redba, también conocido como el Lago Rosa de Senegal, es otro rincón extraordinario que atrae a visitantes de todo el mundo. Aquí, las mujeres trabajan recolectando sal, una tarea ardua bajo el sol abrasador, pero lo hacen con una energía y determinación que inspiran. Occidental nos enseña que la belleza está en el espíritu humano, en la fuerza de quienes trabajan juntos para mantener vivas sus tradiciones. Si este recorrido te está asombrando, ¿qué esperas para darle me gusta y suscribirte? Hay muchos más lugares increíbles que descubrir. En Europa del Este, los bosques esconden no solo paisajes mágicos, sino también historias y tradiciones que se han mantenido vivas durante siglos. En Rumanía, la región de Transilvania no solo es famosa por las leyendas de Drácula, sino también por sus aldeas medievales y el encanto de sus habitantes. Las mujeres de esta región son conocidas por su hospitalidad y su habilidad para mantener tradiciones culinarias únicas. Aquí, cada receta de pan o pastel tiene raíces en rituales antiguos, desde celebraciones religiosas hasta bodas tradicionales. En Ucrania, las coronas de flores, conocidas como vinok, son un símbolo de pureza y belleza femenina. Durante festivales como Ivana Kupala, estas coronas se lanzan al agua como parte de un ritual para predecir el futuro romántico. Pero no todo se trata de tradiciones pasadas. Las mujeres de Europa del Este han jugado un papel crucial en movimientos culturales y artísticos modernos, demostrando que la belleza y la fuerza también residen en la innovación. Oceanía es un continente de contrastes, donde lo moderno convive con lo ancestral. En Nueva Zelanda, los maoríes son conocidos por su haka, una danza llena de energía que refleja su conexión con la tierra y su identidad. El moko kawae no es solo un tatuaje, es una representación de linaje y estatus. Para las mujeres maoríes, este arte corporal es un acto de orgullo cultural y resistencia frente a siglos de colonización. En Papúa Nueva Guinea, las tribus de las tierras altas celebran festivales llamados sinsins, donde las mujeres se pintan los rostros con colores vibrantes y adornan sus cabellos con plumas y flores. Estas ceremonias no solo son expresiones de belleza, sino también de unidad comunitaria, pues reúnen a personas de diversas tribus para compartir historias y tradiciones. Oceanía es un recordatorio de que nuestras raíces culturales pueden ser nuestra mayor fortaleza. Si estás disfrutando de este viaje, compártelo con tus amigos y deja un comentario sobre cuál de estos lugares te gustaría visitar. A lo largo de este viaje,
hemos descubierto cómo la humanidad florece en los lugares más insólitos y extraordinarios del mundo. Desde los desiertos del Sáhara hasta los glaciares del Ártico, cada rincón tiene una historia que contar. Las mujeres, en particular, son pilares fundamentales en estas comunidades. Sus habilidades, su resiliencia y su conexión con la tierra son un testimonio de la capacidad humana para adaptarse y prosperar. En sus rostros y acciones, vemos reflejada la belleza de la diversidad cultural. Este vídeo es solo una muestra de lo maravilloso y complejo que es nuestro planeta. La próxima vez que pienses en viajar o explorar, recuerda que detrás de cada lugar hay personas que mantienen vivas sus tradiciones y valores. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, darle me gusta y toca la campanilla para recibir todas las notificaciones. Comparte este vídeo con aquellos que, como tú, buscan explorar lo extraordinario. Hasta el próximo vídeo.